Bueno, continuamos en este Banda 3.0 con un hombre de la casa, obviamente, como Mariano Realini, y Diego Genud, que nos viene a visitar hoy, que yo pensé que ya había venido, pero todavía no había pasado. No me habían invitado. Diego Genud es uno de los mejores periodistas de su generación, un periodista de gráfica y de investigación muy incisivo, muy malvado, como nos gustan a nosotros los periodistas, que además malísimo, cruel, villano diríamos, que hizo la biografía no autorizada de Sergio Massa, Mariano, porque hubo otras que fueron como más oficiales, ¿no? Sí, hubo algunas antes de la campaña de colegas muy generosos. Muy generosos. Esta no, esta seguramente es cruda, pero sin mala leche, cruda en el sentido de que es crítica, como tienen que ser, así que nos interesaba mucho tenerlo a Diego aquí entre nosotros. Ayer lo vi a Massa en la cena esta, que le contaba a Nuria, y entró en la cena de CIPEC. Claro. Y entró de la mano, digo, como si fueran novios, no, de la mano de José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba. ¿Qué va a hacer Massa primero? ¿Qué va a hacer Massa con de la Sota? ¿Rivales en una interna o van a ser compañeros de fórmula? ¿Qué saben? A mí, digo, lo que se escuchó en las últimas horas, y creo que es la apuesta de Massa hoy, y que también generó algún ruido en algunos sectores no peronistas, es lograr un acuerdo con el peronismo tradicional y lograr en esa interna el apoyo de la Sota, de Rodríguez A, y así relanzarse y fortalecerse. No fue menor el gesto de la Sota en las últimas horas, hablando de Massa, después de algún coqueteo con distintos sectores, desde el macrismo, viste que hoy vale todo en la política, desde el macrismo hasta el gobierno, todo. Y después de haber empezado cerca de Massa. Me da la sensación que es la apuesta de Massa hoy, ¿no? Y de armar un peronismo que le permita participar desde una interna con distintas figuras provinciales, y que eso relance la figura de Massa, que viene caído en las últimas semanas, ¿no? Diego, ¿sabés si Massa leyó ya tu libro? Se lo mandé, la verdad que no tuve. ¿No tuviste respuesta? Mostrarlo a la cámara. ¿Qué es lo más difícil que contás de Massa en Lo más difícil. Quizá... Lo que más te hizo dudar, lo cuento, no lo cuento. No, nada me hizo dudar, pero digo... ¿Cómo fuiste así, afilaste los colmillos y dijiste lo cuento? No, quizá la relación de él con los empresarios, con el poder económico, con la gente que lo acompaña. Ese es un capítulo interesante, ¿no? Que se llama ¿Quién lo banca? La relación que tiene, por un lado, con empresarios, con banqueros, con dueños de medios. Eso, bueno... ¿Y quién lo banca, Sergio Massa? Todos ellos que nombrabas recién. Sí, bueno, es conocida la relación con Jorge Brito, ¿no? Que es el banquero más grande de la Argentina, dueño del Banco Macro, presidente de la Asociación de Bancos Privados Nacionales de la Argentina, que tiene una relación con él muy larga, desde fines de los 80. Ah, mira vos. Surge de ahí. Hay una anécdota que me cuenta el propio Brito, que Brito era en ese momento presidente de un club de pádel en San Isidro que se llamaba San Jorge. Mirá vos. Massa era un dirigente ya de la UCD en ese momento, año 88. Y Massa 89. tenía un parripollo. Pero pará, Massa tendría 25 de años ahí, ¿cuánto? Exacto, Nada. sí. Niño, claro. Claro, de 72, tenía poco, 18, 19 claro. años, ahí empieza. El vicepresidente de ese club de pádel era Mauricio Macri. Me estás cargando. Todo tiene que ver con Y todo. Massa, Al final, la Argentina se definió en un partido de pádel. Claro. empezó a nacer la nueva Argentina en ese club de pádel. Bueno, ahí empieza la relación, pero por supuesto que esto es una anécdota. Lo importante es que cuando Massa llega a la jefatura de gabinete, nombrado por Cristina Kirchner, afianza mucho la relación con los bancos a través del ANSES. Claro. Que es cuestionado por algunos, ¿no? Por algunos como los trabajadores del ANSES, el sindicalista Leonardo Fabre, un moyanista que lo vemos ahora es candidato a jefe de gobierno, lo cuestiona mucho porque el ANSES, en el momento en que Massa asume como titular, empieza a tener la publicidad, los bancos empiezan a tener la publicidad del ANSES, bancos privados, publicidad del ANSES, que está prohibido por ley. Bueno, empieza una relación cuestionable y Jorge Brito es uno de esos bancos amigos. Él hacía incluso las reuniones como jefe de gabinete, llegó a hacer reuniones en el Banco Macro. Entonces, bueno, hay una relación que es cuestionable y además... Eso nunca supe que hacía reuniones con vos. Esas me las perdí. Sí. Supuestamente para evitar el acoso del periodismo. Y Jorge Brito también es como el puente que impide que haya un pacto de no agresión. Porque ahí se hacían reuniones de gabinete porque estaba ya el que... No, sí, porque todavía se hacían, ¿no? Porque eran con Néstor. Sí, claro. Reuniones de gabinete no creo, pero... Pero sí, estaban a varios allí en el banco. Reuniones de gabinete con los kirchnerismo no hubo. No, así como tal, no. En reuniones personales de Massa. Claro. En algunos casos en el Banco Macro. Y digo, Jorge Brito, este personaje que es un personaje central,
no solo en la campaña de Massa, sino en la vida política actual, es como el responsable de un pacto de no agresión con otra figura importante que fue muy cercana a Massa, que es Amado Boudou, ¿no? Claro. Que sigue siendo... El Boudou, vínculo fue, digamos, surge con Massa. Exacto. Boudou conoce a Brito a través de Massa. Y Massa se presenta, desde que decidió romper con el kirchnerismo, como una opción de cambio, como algo distinto. El cambio justo creo que es el eslogan. Ahora es el Mariano. eslogan nuevo, sí. ¿Cuán parecido y cuán distinto es al kirchnerismo? Yo creo que tiene similitudes y tiene efectivamente diferencias. Es una figura que, como dice Graciela Camaño, la ex ministra de Trabajo de Duhalde, que además es diputada, ya vivió varias vidas Massa, ¿no? Si bien es increíble, tiene 42 años y ya tiene mucho recorrido. Militó mucho tiempo en la UCD, militó 6 años, eso es una de las cosas que yo cuento y trato de reconstruir ese tiempo. Militó en la Juventud Menemista junto a Malena Galmarini, que era directora de Juventud, llegó a ser de Menem, directora nacional de Juventud, subdirectora. Ahí se enamoraron. Ahí se enamoraron, después el dualdismo y el kirchnerismo, y me parece que de cada una de esas etapas él se lleva algo. No podría reducirlo al militante de la UCD, no digo que sea el mismo que empezó a los 17, tampoco digo que sea el que estuvo durante 6, 7 años a las órdenes del matrimonio. Es una Kirchner, síntesis de todo, ¿no? Ahora, todavía no lo leí, me parece muy interesante, pero de todas las definiciones, yo creo que lo que más le va a incomodar a Massa, digo, porque esto a los políticos le gusta, ¿viste? Decir que se coquetean con los empresarios, por más que su imagen se venga al piso. Pero digo, el capítulo de hoy del Papa, ¿no? Sí, pero de Bergoglio, donde sí. Massa tiene una diferencia sustancial grande y de hecho es el único candidato que el Papa no recibió. Y esto lo incomoda bastante hacer. Sí. Dice, yo igual hablo con la iglesia, me llevó bien. Pero la foto no la consiguió. La foto no la consiguió, la quieren ¿Pero por qué todos. se supone que no lo recibió? Bueno, ahí está. Massa? Creo que acá hay una parte muy interesante por lo que fui. Vas a revelar uno de los verdaderos misterios Sí. del papismo de este. En realidad, bueno, yo reconstruyo esa relación, ¿no? Trato de contar qué fue lo que pasó en ese momento. Cuento algunas cosas que se saben, por lo menos las sabemos nosotros, los periodistas que seguimos con obsesión, digamos, la política. Y después cuento algunas otras cosas que no son tan conocidas, como alguna gestión que hizo Massa en su momento para sacarlo a Bergoglio de la cancha, cuando era el presidente del episcopado, a las órdenes de Néstor Kirchner, enviarlo a Roma, pero no como papa, era el plan que tenía. Sacarlo de Buenos Aires, sacarlo de la política local. Enviarlo al Vaticano, a un casillero menor del poder vaticano. Era un plan que tenía... ¿Y qué tipo de gestiones podía hacer Massa en ese sentido? Bueno, él por un lado lo quería reemplazar por otro obispo que se llama Oscar Sarlinga, que es un obispo de la ladura, digamos, de la iglesia. Es cercano a Massa, además, ¿no? O por lo menos conectado. Sí, cercano en ese momento a Jorge O'Reilly, que es otro protagonista importante de este libro, que es un empresario, dueño de barrios cerrados en Tigre, que tiene alrededor de 20 barrios con nombres de santos en Santa Tigre. Clara, San Agustín, San Isidro Labrador, San Rafael, son muchos. Jorge O'Reilly... Massa lo pone como asesor en la jefatura de gabinete y genera mucho ruido, ¿no? Es una figura clave porque Massa lo lleva sin ningún tipo de antecedente en la política, lo lleva como asesor ad honorem a la jefatura de gabinete, algo que nos sorprendió a todos los que en esa época cubríamos gobierno. ¿Quién es esta persona que Massa sienta sin ningún tipo de antecedente en la política? Bueno, es de la misma generación. Bueno, pero a través de él llega este cura y empiezan a hacer lobby para sacarlo a Bergoglio. Sí. Él es miembro del Opus Dei, ¿no? Jorge O'Reilly, supernumerario del Opus Dei. Incluso... Y tendría que nexos en el Vaticano. Sí, sí. De hecho, Massa cuando se lanza en el 2013 y bueno, gana la elección, derrota al kirchnerismo y llama cada vez más la atención porque Francisco no lo recibía, siendo que tenía el voto de 4 millones de bonaerenses, candidato presidencial. Massa argumentaba que el Papa no lo recibía por culpa de este personaje, ¿no? Que lo nombraba de forma despectiva a O'Reilly diciendo, por culpa de este, no me recibe a mí. O'Reilly en un momento se cansó y consiguió su propia foto. ¡No! Dijo, mira, a mí sí me recibe, a vos no, lero. O sea, que el problema era con Massa. El problema es con Massa y O'Reilly escribió, tiene una cuenta de Twitter que... ¿Se pelearon ellos? ¿Pero hoy están sí, peleados? no tienen relación, claro. Hoy no tienen relación. Qué difícil convivir con tantos negocios, O'Reilly en el Tigre y Massa, ¿no? Sí, incluso tanto O'Reilly como Massa cuentan que la municipalidad ahora presiona a las empresas, a los barrios cerrados de IDICO, que son los de este empresario Jorge O'Reilly, con intimaciones, con multas, cosas que antes no pasaba, ¿no? La está pasando mal en Tigre Jorge O'Reilly, eso es por lo menos lo que dice él, como que hay una tensión con el municipio,
desde, bueno, que terminó mal esta aventura de O'Reilly. O'Reilly aparte es otro personaje clave en otra instancia decisiva, pienso yo, de la vida de Massa, que es la cena con la embajadora norteamericana Vilma Martínez, que pasa a la historia por la filtración de Wikileaks, ¿no? Esa es una escena clave donde está Massa, está Malena Galmarini, está Jorge O'Reilly con su esposa que se llama Marcela Becar Marela. Él era todavía jefe de gabinete. Él se había ido ya. Se acababa de ir. Exacto. Se había peleado con Kirchner, se había ido del gobierno y que ahí es donde dice que... Dice, bueno, que era un monstruo, Kirchner, un psicópata, un perverso y un cobarde. En realidad Massa lo decía, y los que en algún momento hablamos con él, lo decía lo de monstruo como un elogio. Como un animal político. Sí, es un monstruo. Claro. Es un fenómeno, es un fighter, ¿no? Decía Massa en ese momento. Yo digo, es más difícil explicar a qué se refería cuando decía psicópata, perverso y cobarde. Claro. ¿Cuál es el elogio detrás de eso? Claro. Pero en el caso de monstruo sí es cierto que Massa lo decía como un tipo que tenía una voluntad política muy fuerte y que después de perder incluso con De Narváez en la provincia se había recuperado políticamente, ¿no? Ahora, recién nombrabas las elecciones en las que Massa gana en provincia de Buenos Aires. A los dos les pregunto, Mariano y Diego. ¿El tiempo lo mató a Massa? ¿El tiempo, la distancia entre esa elección y esta que se viene fue la que le hizo perder tantos votos? Yo no sé, digo, a ver, me parece que él sabía que estaba en el escenario más difícil, ¿no? Mantener todo ese caudal de votos y desde un espacio donde él difícilmente podía mostrar gestión. El gobierno, te guste o no, puede mostrar, toma medidas. Lo mismo, bueno, Scioli o Mauricio Macri. Me parece que para Sergio era un desafío, pero lo que más lo complicó fue el armado, me da la sensación, ¿no? Él esperaba recibir muchos más intendentes, muchos más gobernadores que se sumen al espacio, y eso se fue dilatando. Y creo que ahí tiene que ver algunas decisiones personales que fue tomando él, tal vez sin consultar ni siquiera a su equipo más cercano. Y esto le fue generando algunas diferencias. Y eso se fue trasladando a esta pérdida de votos que se refleja hoy. Que yo insisto, y no por tirar una a favor de Massa, pero yo creo que hay tan poca diferencia entre los tres candidatos que hoy el margen de error de cualquier encuesta es 4,5 puntos. Y hoy es un virtual empate. Yo estoy insistiendo que ante una política argentina que es tan rápida y que semana tras semana vamos cambiando, y esta es la semana de Scioli, donde todo parece que le salió bien al gobernador, y hace 2 semanas ni siquiera pudo poner un candidato en la ciudad de Buenos Aires en su espacio, que es el kirchnerismo. Me parece que hoy hay un virtual triple empate con alguno que está arriba del otro, pero que depende del humor con que nos levantemos el domingo de la votación. Bueno, hay que tener en cuenta que en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante, el candidato que mejor figura en las encuestas es el de Massa. De Narváez. Por lo menos por ahora, que es de Narváez, ¿no? Esa es su gran fortaleza, sin duda. Sí. Sigue siendo para mí la provincia de Buenos Aires la gran fortaleza de Massa. Es su límite en un punto porque le costó esto que vos comentabas de abrirse al resto del país, pero sigue siendo su fortaleza y hay que ver si la elección se juega ahí. Si se juega ahí, es evidente que no hay que subestimarlo. Eso es lo que yo repito cada vez que puedo, porque me parece que es una figura decidida con una fortaleza desde la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora, si no es presidente ahora, tiene 42 años, puede serlo dentro de 4 y va a ser un personaje político trascendente para la Argentina sin ninguna duda. De acá 15, 20, 30 años, quién sabe. ¿Cuán parecido es a Néstor Kirchner? Te digo porque una cosa que se comenta mucho entre los periodistas sobre Massa es que tiene una personalidad parecida a la de Kirchner, en el sentido de que también es un monstruo político. Sí. ¿Qué ves? ¿Hay similitudes o no? Yo creo que es parecido a Kirchner en el sentido de que a él le gusta tomar las decisiones él, ¿no? Y también incluso en alguna relación con el periodismo tiene alguna característica similar en cuanto a que él, bueno, le gusta que lo traten bien. Es obsesivo de los medios. Sí, es obsesivo de los medios. Tiene un radio de acción muy amplio, habla con medios oficialistas, con medios opositores, no se acota ahí a nadie, lo hace desde siempre, desde que era muy joven. Y me parece que hay también una dificultad de Massa con el poder económico, que en algún momento apostaba a él para ponerle freno al kirchnerismo y que ahora dice quizás es mejor Macri candidato porque con Massa no sabemos qué vamos a comprar, ¿no? En algún momento le hicimos una entrevista a Carlos Pañi, por ejemplo, en la revista Crisis, y él decía eso, ¿no? Decía Pañi, hay miedo a un Néstor joven, algo parecido en Massa, en el sentido de que
va a tomar sus decisiones, va a confrontar y no es tan fácilmente domesticable en la relación con el poder económico. Para mí hay algo de eso que hay que ver si se cumple o no, porque por otro lado él busca seducir todo el tiempo al empresariado. Sí, pero tuvo alguna de las propuestas más osadas hasta ahora de la campaña, que fue lo del juego, ¿no? Sí, Mariano, sí. ahí fue muy, apostó fuerte, Sí, anunciando que iba a pasar el juego a manos del Estado. Sí. Algo que ya venía anunciando Massa, hay que decirlo, y que lo refuerza con la salida de Insaurralde, cuando Insaurralde termina anunciando su acuerdo con el kirchnerismo. Sí. ¿Por qué? Porque Insaurralde a nivel municipio se lo conoce como el intendente binguero, el que bancan los bingos, el que tiene ese apoyo atrás de la Cámara de los Bingos de Loma de Zamora, y ahí hay un doble mensaje de Massa, ¿no? Diciendo, bueno, ahora podemos dar a conocer algunas cuestiones después de que coqueteaste y te fuiste. Particularidades de la política, Sí, digo, claro. porque Insaurralde cerraba con el Frente Renovador. Sí. Seguía vigente este proyecto de Massa, que insisto, Bueno, él venía también lo con el venía tema anunciando de antes capitales de... capitales y, Sí, y renta grabar financiera. el Sí. juego. Ayer hizo una maldad en la cena donde vos estabas. Abrazó a ¿Quién? Tubey esperando la foto, Massa, para que Cristina lo retara. Estuve leyendo por ahí que le dijo, vení, démonos un abrazo, así después Cristina te reta. ¿No? Eso por un lado, y después leí que Malena se enteró a las 10:30 de la noche que había muerto Galeano. ¿En Viejo, serio? avísele a Malena Galván. Oh. Claro, Malena- sus asesores. Malena, Dijo que se murió Galeano. Estaba Ahí hay otro capítulo, ¿no? Una Déjame- cosita quiero decir sí. sobre el juego nada más. Dale. Me parece que muestra muy bien cómo razona Massa. En ese sentido es un mensaje, por supuesto, crítico hacia el kirchnerismo, que tiene relación con el juego, con Cristóbal López, pero también a Mauricio Macri, que tiene relación con Cristóbal López en la ciudad de Buenos Aires. Entonces Massa en ese sentido no va a dudar en decir o en avanzar, aunque sea como eje de campaña, después bueno. hay que ver si lo va a hacer o no, pero avanzar contra quien sea si ve que eso le puede dar rédito, y en eso también se parece a Néstor Kirchner, ¿no? Claro. Massa, la biografía no autorizada, no sé a vos, a mí me la recontra vendió. Solo para despedirnos, contanos algo de Malena. ¿Cuánto le suma Malena Massa, la hija del Pato Galmarini? Sí. Y un personaje muy importante, da la sensación en la vida de Massa, Sí, ¿no? sí, yo creo que es muy importante realmente, que es una persona que no solo por haberlo incorporado a la Liga Mayor del peronismo, Claro. que cuando lo conoció, sino desde siempre ella lo acompaña en instancias claves como esta que te digo de la reunión con la embajada norteamericana. Claro. Había 6 personas, no estaba Massa con ningún intendente, no estaba Massa ni con Alberto Fernández ni con Juanjo Álvarez, estaba con Malena Galmarini. Es Y cierto, así- y perdón, Sí. interrumpo, pero algunos dicen que en esa reunión Malena es la que quería poner Pará, una venda en la boca y No, quería están los cables de la callarlo. embajada norteamericana, que está el libro de Santiago O'Donnell, pero digo, en los cables filtrados está claramente el informe del funcionario norteamericano que dice Malena hacía morisquetas, digamos, en términos coloquiales Para que se para calle, nosotros. claro. Le decía, basta de hablar así como estás hablando ante la embajada norteamericana, y Massa seguía hablando. En esa y en otras reuniones importantes ella está, tiene una personalidad muy fuerte e integra esa mesa chica, digamos, del masismo, donde están Alberto Fernández, Juanjo Álvarez, 2 o 3 intendentes y Malena Galmarini, no mucho más. Me parece que sí, que es importante que Massa la escucha, aunque por supuesto, como me decía Fernando Galmarini, su suegro para el libro, el que toma las decisiones es él, y él es el jefe de esa sociedad política, que además de que son un matrimonio, son una sociedad política. Gracias, Gracias, Diego. ¿eh? Gracias por invitarme. A vos.